La testosterona no es una hormona estática. No está presente en la misma concentración a las 7 de la mañana que a las 10 de la noche. Sigue un ritmo preciso y documentado que sube durante las horas finales del sueño, alcanza su pico entre las 6 y las 9 de la mañana y declina progresivamente durante el resto del día. La mayoría de los hombres mayores de 50 no saben esto. Nadie se los dijo. Y esa ignorancia tiene consecuencias prácticas sobre cómo experimentan su propia sexualidad, sobre cuándo obtienen las mejores respuestas de su cuerpo, y sobre todo, sobre cómo la masturbación a distintas horas del día produce. Lo que ocurre durante una eyaculación no es solo mecánico, es también hormonal. Inmediatamente después de la eyaculación, la prolactina aumenta de forma transitoria. La prolactina es la hormona que produce la sensación de saciedad sexual, que genera el periodo refractario y que, en concentraciones elevadas de forma crónica, inhibe la producción de dopamina y suprime la secreción de testosterona. Ese pico de prolactina post-eyaculatoria es normal y temporal. Dura entre 20 minutos y 2 horas dependiendo del estado de salud del eje hormonal. Lo que determina si ese pico interfiere significativamente con la testosterona disponible es el momento del día en que ocurre. Y ahí es donde la mayoría, antes de seguir, quiero invitarlo a que preste atención a algo que probablemente no ha pensado antes en estos términos. ¿Tiene un patrón de hora del día en que se masturba? ¿Es de mañana, de tarde o de noche? ¿Notó alguna diferencia en cómo se siente después según el momento? Muchos hombres en consulta, cuando les hago esta pregunta, se detienen y empiezan a recordar patrones que nunca habían conectado con su estado hormonal. No es necesario que tenga la respuesta ahora mismo, pero le pido que empiece a observarlo. Cuénteme en los comentarios a qué hora tiene la tendencia de masturbarse habitualmente. Esa información es más relevante de lo que... La masturbación después de los 60 es un tema que la medicina convencional casi no aborda, y que la cultura trata con silencio o con juicio. Los hombres de este grupo etario, que siguen siendo sexualmente activos en solitario, muchas veces lo hacen con una mezcla de normalidad funcional y culpa cultural sin nombre. No es una patología. Es parte de la salud sexual masculina a cualquier edad. Las investigaciones son claras. La eyaculación regular reduce el riesgo de cáncer de próstata, mantiene la función eréctil activa, sostiene el flujo sanguíneo en el tejido cavernoso y preserva la salud endotelial pélvica. El problema no es la práctica en sí misma. Hay una carga particular en los hombres mayores de 50 que sienten que su deseo sexual debería haber disminuido más de lo que ha disminuido, como si el deseo persistente fuera una señal de inmadurez o de falta de control. Esa narrativa cultural produce un ciclo dañino. El hombre desea, se permite actuar sobre ese deseo, y luego siente una forma vaga de vergüenza que no tiene nombre claro. Esa vergüenza se acumula y empieza a condicionar la respuesta fisiológica. El sistema nervioso simpático, sensibilizado por esa tensión emocional de fondo, interfiere con el proceso que debería ocurrir de forma natural. Lo que como médica quiero decirle claramente es esto. El periodo refractario, ese intervalo después de la eyaculación en que el cuerpo necesita recuperarse antes de estar disponible para una nueva respuesta, se alarga con la edad. A los 20 años puede durar minutos. A los 60 puede durar horas o incluso días. Esto es fisiología normal del envejecimiento del eje dopaminérgico y del sistema nervioso autónomo. Pero lo que los hombres frecuentemente no comprenden es que ese periodo refractario también afecta los niveles de testosterona disponible en el tejido periférico. Si la eyaculación ocurre durante el pico de testosterona matutino, el periodo refractario hormonal se superpone con el descenso natural diurno de la hormona. Si ocurre durante La primera respuesta que se da a este tema es que el momento no importa, que lo importante es la frecuencia. Esta respuesta contiene verdad parcial, pero ignora la fisiología circadiana. La frecuencia importa para la salud prostática, pero la sincronización temporal importa para la optimización hormonal. Son dos variables distintas que producen efectos distintos. Hablar solo de frecuencia sin hablar del momento es como hablar de cuánto duerme sin hablar de a qué hora duerme. La cantidad importa, el ciclo también importa. La cronobiología, el estudio de cómo el tiempo afecta los procesos biológicos, ha producido décadas de datos sobre la relación entre el ritmo circadiano y la función. La segunda respuesta común es que después de los 50, la testosterona es tan baja que el momento no hace diferencia práctica. Esto es impreciso. Incluso en hombres con testosterona en el rango bajo normal, el ritmo circadiano persiste.
La diferencia entre el pico matutino y el valle nocturno puede representar el 20 o el 30% del nivel total. En un hombre con testosterona de 400 nanogramos por decilitro, eso puede ser la diferencia entre 80 y 120 nanogramos de variación. No es despreciable. Esa diferencia se traduce en energía, en calidad del estado de ánimo, en umbral de deseo y en calidad de la respuesta eréctil durante. La tercera explicación es que esto es demasiado complicado para ser práctico. No lo es. Voy a simplificarlo ahora mismo. La testosterona alcanza su pico entre las 6 y las 9 de la mañana. La prolactina, poseyaculatoria, tarda entre 1 y 2 horas en normalizarse. Si usted eyacula a las 8 de la mañana, la prolactina interfiere durante las horas de mayor concentración de testosterona. Si eyacula fuera de esa ventana, las horas de testosterona pico quedan disponibles sin interferencia. No es una fórmula rígida. Es una orientación fisiológica que tiene sentido cuando se comprende el mecanismo. Y ese mecanismo es lo que voy a explicar con precisión clínica en el eje hipotálamo-hipófisis testicular. Funciona con un ritmo pulsátil que tiene base circadiana. Durante las últimas horas del sueño, el hipotálamo libera pulsos de hormona liberadora de gonadotropinas. La hipófisis responde produciendo hormona luteinizante. La hormona luteinizante llega a los testículos y estimula a las células de Leydig a producir testosterona. Todo este proceso ocurre principalmente durante el sueño y en las primeras horas de la mañana. El resultado es un pico de testosterona que está fisiológicamente disponible para múltiples funciones: energía, estado de ánimo, función cognitiva, síntesis muscular y respuesta sexual. Ese pico es el capital hormonal del día, lo que se haga con él en las primeras horas después. La prolactina es la hormona que más directamente media el periodo refractario y que más interfiere con la testosterona cuando está elevada. Después de la eyaculación, la prolactina aumenta de forma aguda y transitoria. Esta elevación sirve un propósito evolutivo: inhibe temporalmente el impulso sexual, para dar tiempo al organismo a recuperarse. El problema emerge cuando esa elevación transitoria ocurre durante las horas de mayor disponibilidad de testosterona. La prolactina no destruye la testosterona, pero compite con ella a nivel de los receptores dopaminérgicos que regulan el deseo, la energía y la motivación. Una elevación de prolactina durante el pico de testosterona matutino puede reducir la percepción funcional de esa. Lo que cambia cuando un hombre sincroniza la eyaculación fuera del pico de testosterona no es un efecto instantáneo, es un efecto acumulativo. El pico matutino de testosterona queda libre para hacer su trabajo: activar los receptores de andrógenos en músculo, cerebro, tejido eréctil y sistema óseo. La energía de la mañana mejora, la concentración mejora, el estado de ánimo es más estable. La respuesta eréctil durante la tarde, cuando hay una pareja presente, ocurre en un contexto hormonal más favorable, porque el capital de la mañana no fue interrumpido. Si este canal le está dando información que no encontró en ningún otro lugar, le invito a suscribirse ahora. El efecto de la masturbación matutina antes del pico máximo de testosterona, es decir, antes de las 7 de la mañana, es diferente al de la eyaculación a las 10. En el primer caso, la prolactina poseyaculatoria coincide con el ascenso de la testosterona y puede amortiguar ese ascenso. En el segundo caso, la testosterona ya alcanzó su pico. La prolactina actúa sobre un sistema que ya completó su función principal del día, y el descenso natural de la tarde ocurre de todas formas. La diferencia no es dramática en términos de laboratorio, pero en términos de experiencia subjetiva de energía, estado de ánimo y respuesta posterior, muchos hombres describen. Existe también el efecto de la abstinencia corta sobre los niveles de testosterona. Estudios han documentado que en hombres adultos, 7 días de abstinencia eyaculatoria se asocian con un pico transitorio de testosterona que puede representar un aumento del 145% respecto a los niveles basales. Ese pico desaparece al 8º día y regresa a los valores previos. Esto no significa que la abstinencia prolongada sea recomendable, ya que tiene sus propios costos en términos de salud prostática. Significa que la frecuencia eyaculatoria óptima se sitúa en un rango que permite el pico periódico de testosterona sin los costos de la abstinencia prolongada ni la supresión. La ventana temporal que recomiendo, basándome en la fisiología circadiana y en la dinámica de la prolactina, es la siguiente. Para hombres que quieren optimizar el nivel funcional de testosterona durante el día, la eyaculación matutina es menos favorable que la vespertina temprana, entre las 10 de la mañana y el mediodía,
cuando el pico de testosterona ya cumplió su función principal, pero los niveles aún son relativamente altos. La prolactina poseyaculatoria, en ese momento, actúa sobre un sistema que ya procesó su capital hormonal matutino, y las horas de la tarde quedan con un perfil más equilibrado. Esta no es una regla universal. Es una orientación fisiológica que debe. La exposición a la luz solar matutina potencia el efecto del pico de testosterona por un mecanismo independiente. La luz azul del amanecer activa las células ganglionares retinianas que envían señales al núcleo supraquiasmático, el reloj maestro del cuerpo. Ese reloj coordina no solo el ritmo sueño-vigilia, sino también la liberación pulsátil de hormona luteinizante. Más exposición a luz solar en los primeros 30 minutos después de despertar equivale a una señal circadiana más potente, que se traduce en un pico de testosterona matutino más elevado. Para un hombre que quiere maximizar ese pico, la secuencia ideal es: despertar, exposición a luz natural durante al menos 10 minutos. Permitir. Lo que estoy proponiendo no requiere que cambie su vida. Requiere que ajuste el momento de una actividad que ya realiza. Si actualmente tiene el hábito de masturbarse a las 7 de la mañana, simplemente postergar ese hábito 2 o 3 horas puede producir una diferencia perceptible en cómo siente el resto del día. Si su hábito es nocturno, explorar si hay diferencia cuando lo mueve a la tarde puede ser informativo. El experimento es seguro, no cuesta nada, y le da información directa sobre su propia fisiología que ningún análisis de laboratorio puede darle. La cronobiología sexual es todavía un campo en desarrollo, pero los principios básicos del ritmo. El sueño es la variable que más afecta la calidad del pico de testosterona matutino. Un hombre que duerme 6 horas produce un pico de testosterona significativamente menor que uno que duerme 7,5 u 8. El sueño profundo y el sueño REM son las fases en las que ocurre la mayor liberación de hormona luteinizante. Fragmentar el sueño con pantallas antes de dormir, con horarios irregulares o con alcohol que reduce el sueño REM es sabotear el capital hormonal del día siguiente antes de que se genere. Si optimiza el momento de la eyaculación, pero tiene sueño fragmentado crónico, los beneficios serán parciales porque el pico que intenta. La dopamina es el otro lado de esta ecuación. El impulso sexual, la anticipación del placer y la motivación para buscar conexión son funciones dopaminérgicas que operan en el sistema de recompensa cerebral. Después de la eyaculación, la dopamina cae transitoriamente mientras la prolactina sube. Si esa caída coincide con las horas de mayor actividad cognitiva y social del día, el hombre puede experimentar una lentitud, una falta de iniciativa, una ligera apatía que no identifica como relacionada con la eyaculación reciente. Simplemente siente que ese día no tuvo energía. Postergar la eyaculación a un momento en que el sistema dopaminérgico ya completó sus funciones principales del día conserva esa. Quiero ser clara sobre lo que este ajuste no es. No es abstinencia, no es supresión, no es una práctica ascética ni tiene connotaciones morales de ningún tipo. Es cronofisiología aplicada, usar el conocimiento del ritmo hormonal para elegir el momento más favorable para una actividad que de todas formas se va a realizar. Del mismo modo en que tiene sentido hacer ejercicio físico en la tarde para aprovechar el pico de temperatura corporal y la disponibilidad de glucógeno muscular, tiene sentido alinear la eyaculación con el ritmo de la testosterona y la prolactina. Es inteligencia fisiológica, no restricción. ¿Ha notado alguna vez diferencia en su energía según la hora? Hay situaciones en las que el ritmo circadiano de la testosterona está tan perturbado que estas orientaciones tienen poco efecto práctico sin intervención médica previa. El hipogonadismo con testosterona por debajo de 200 nanogramos por decilitro produce un ritmo tan aplanado que el pico matutino es mínimo. En esos casos, la sincronización temporal no compensa la insuficiencia hormonal de base. La apnea del sueño no tratada fragmenta el sueño y elimina las fases en que se produce la mayor liberación de hormona luteinizante, suprimiendo el pico matutino independientemente de cualquier ajuste de comportamiento. El trabajo por turnos con horarios nocturnos invierte el ritmo circadiano de forma sostenida. Y el estrés, la prolactina crónicamente elevada, más allá del pico poseyaculatorio normal, es una condición que puede tener origen en un microadenoma hipofisario, en medicamentos como los antipsicóticos o en el hipotiroidismo. Si usted nota que el periodo refractario es desproporcionadamente largo, que la libido está suprimida de forma constante más allá del periodo poseyaculatorio, o que tiene galactorrea, es decir, producción de leche desde las mamas, la evaluación hormonal que incluya prolactina sérica es urgente.
Estas condiciones son tratables y, sin tratamiento, limitan significativamente los efectos de cualquier ajuste de comportamiento. La prolactina en rango alto normal, es decir, entre 15 y 25 nanogramos por mililitro, puede responder a ajustes de sueño. Un análisis hormonal completo es el mapa que falta en la mayoría de los hombres mayores de 50 que intentan optimizar su función sexual sin información objetiva de su propio sistema. El panel mínimo útil incluye testosterona total y libre, hormona luteinizante, prolactina, estradiol, función tiroidea y cortisol matutino. Con esos datos, la orientación deja de ser genérica. Si la testosterona libre es baja con hormona luteinizante alta, el problema está en los testículos. Si la hormona luteinizante es baja con testosterona baja, el problema está en la hipófisis o el hipotálamo. Si el cortisol matutino es alto, el estrés está suprimiendo el eje. Cada patrón tiene una solución diferente. Lo que quiero que comprenda es que su cuerpo tiene un ritmo. No lo eligió. Lo heredó de millones de años de evolución que optimizaron la producción de testosterona para las horas de mayor actividad física y social de la especie. Ese ritmo no desaparece a los 60. Se atenúa, pero persiste. Y cuando usted aprende a moverse con ese ritmo en lugar de contra él, los resultados son perceptibles sin necesidad de ningún laboratorio. La energía de la mañana mejora. La claridad mental de las primeras horas del día es más nítida. La respuesta sexual cuando hay oportunidad de intimidad es más disponible porque el capital hormonal del día. Los hombres que regresan a la consulta después de aplicar estos ajustes describen el cambio con palabras que no esperaban usar. Hablan de energía, hablan de foco, hablan de notar que algo que creían aleatorio tiene de hecho un patrón que ellos pueden influenciar. Esa sensación de agencia, de poder hacer algo concreto que modifica la experiencia de su propio cuerpo, es en sí misma terapéutica. Porque gran parte del deterioro que experimentan los hombres en este grupo etario no viene del cuerpo solo. Viene de creer que el cuerpo ya no responde a sus decisiones. Descubrir que responde, que tiene ritmo, que ese ritmo puede aprenderse y respetarse, cambia. Si llegó a este punto, tiene ahora algo que la mayoría de los hombres de su edad no tienen. Una comprensión básica pero real del ritmo circadiano de su testosterona y de cómo la eyaculación interactúa con ese ritmo. Use esa información. Durante la próxima semana, observe el momento en que eyacula y cómo se siente durante las horas siguientes. No necesito que cambie nada todavía, solo que observe con atención lo que su cuerpo ya le está diciendo. Si quiere que profundice en la relación entre sueño, luz matutina y producción de testosterona, o si quiere un protocolo específico de optimización circadiana, escríbalo en los comentarios. Estoy aquí para